Amigos. Muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy estamos nuevamente aquí en el templo de San Antonio frente a este nacimiento que nos hace recordar una fecha muy importante como es el nacimiento del Niño Dios. Para el día de hoy también contamos con la presencia del Padre Héctor. Padre Héctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tu saludo, por favor. Buenas tardes con todos los que en todos estos días que estamos saliendo explicando todo el acontecimiento de Navidad, nos están siguiendo. Un saludo muy afectuoso y ya por anticipado una bendición muy especial. Padre, el día de ayer estábamos comentando sobre los Reyes Magos, personajes muy importantes que nos hacen ver la manifestación de Dios al mundo entero, ¿cierto? ¿No? A diferentes razas, diferentes pueblos, que Dios es un Dios no de un grupo, sino de todos, no es un Dios que ha venido para todos. Pero siguiendo también un poco de repente la descripción de los elementos de un nacimiento, también vemos aquí a los pastores. Así es. Los pastores, ¿cómo se menciona en la Biblia? ¿Por qué Dios se manifiesta también a ellos? Y para empezar, se manifiesta primero a ellos. ¿Por qué? Sí, ayer decíamos que San Mateo en su Evangelio, ustedes saben que en el Nuevo Testamento, parte de toda la Biblia, parte de toda la Sagrada Escritura, contamos con 4 evangelios. El Evangelio de según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Los 2 únicos evangelios que nos narran la infancia de nuestro Señor Jesucristo son San Mateo y San Lucas. San Mateo en sus 2 primeros capítulos y San Lucas también en sus 2 primeros capítulos. San Mateo nos narra la presencia de los Reyes Magos como hablamos ayer. Sin embargo, San Lucas no habla para nada de los Reyes Magos, pero sí habla de los pastores. Aquí tenemos un pastorcito que va como a la saga de todos los demás, juntos con sus ovejas, sus animalitos. San Lucas es el que nos narra la presencia de los pastores. Y les repito, sin embargo, no nos dice nada de los Reyes Magos. Aquí es difícil, cuanto no imposible, entrar lógicamente en la mente de Dios. Y sin embargo, lo que Dios hace es incomprensible para el hombre, porque nosotros pensamos de otra manera, y Dios mismo lo dice en la Sagrada Escritura: yo soy Dios, no soy hombre. Lo dice de una forma distinta, recordarán a San Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, empezó a revelar que tenía que subir a Jerusalén para sufrir, para morir en la cruz, pero luego resucitar. Y San Pedro le va a decir: eso no te puede pasar, eso no te puede suceder. San Pedro le estaba queriendo impedir que vaya a Jerusalén y muera ahí por todos nosotros. Y Jesucristo le va a decir: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. El pensamiento de Dios es distinto. Cuando de repente, con motivo de esa espera de cientos y miles de años del Salvador, del Redentor, y quizá el hombre esperaba pues una manifestación de Dios gloriosa, esplendorosa, una manifestación con poder, con fuerza, con gente poderosa, y sin embargo busca a unos desconocidos que ni siquiera eran del pueblo de Israel, eran paganos, pero estaban representando al mundo entero, los Reyes Magos. Buscan a los más pobres que en ese momento, incluso en el pueblo judío, eran considerados impuros porque eran hombres que estaban en contacto con la naturaleza,
por lo tanto, en contacto con los animalitos salvajes, de repente pues una culebra, una víbora, o con algunos animalitos domésticos, pero que no eran aceptados por las normas judías. Por ejemplo, un chanchito que tanto nos gusta aquí en nuestros pueblos, ¿no? En San Antonio, en Santa Cruz de Flores, en Mala, ¿no? El chicharrón, el tamal, y eso no es posible en el mundo judío, más aún en ese entonces. Entonces, estos hombres, los pastores, estaban en contacto con todo ello y por eso eran marginados, como diría ahora el Papa Francisco, descartados. Eran los descartados de ese momento. Y Dios, en su infinita sabiduría, se fija en estos hombres para ser los primeros que reciban la noticia del nacimiento del Salvador. ¿Quién les avisó que había nacido el Salvador? Un ángel. El ángel. Un ángel, pero que después va a aparecer toda una legión de ángeles cantando. Entonces, estaban durmiendo pues al aire libre y cuidando sus rebaños cuando se les presenta el ángel y les va a decir: no teman, les comunico una gran alegría. Eso es lo que trae Jesucristo a la persona, al corazón, al ser humano, alegría. Pero no es de esa alegría pues de la carcajada fácil, por tener pues todas las necesidades satisfechas, carro, televisión, celulares, ¿no? de última generación, ¿no? Entonces, y si no lo tienen, están tristes, ¿no? No solamente los jóvenes, también las personas a veces mayores, ¿no? En todo caso, sin embargo, pues no se fija Dios en eso. Nuestro Señor Jesucristo no se fija en eso. Estas personas podían carecer de todo, sin embargo Dios se fija en ellos para ser los depositarios de esa manifestación. Les comunico una gran alegría. Esa alegría, les decía, pues que solamente la puede dar Dios al corazón, al alma, la alegría de contar con Dios. Y esto es lo que recibieron los pastores. Es interesante conocer esto también porque si nosotros vemos en ese tiempo había pues un grupo de gente que custodiaba, ¿no?, las Sagradas Escrituras, los entendidos de la palabra de Dios. ¿Y por qué no se manifestó a ellos? ¿Y por qué primero a los pastores, ¿no? Entonces, Padre, ¿ahí había alguna explicación también con respecto a eso? Sí, de hecho Dios venía manifestándose al pueblo judío y revelándose al pueblo judío en la época en el que va a nacer nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente ya estaba constituido el Antiguo Testamento. No se llamaba lógicamente Antiguo Testamento en ese momento. Ya eran las Escrituras santas, Sagradas Escrituras, y el pueblo judío tenía sus autoridades religiosas que eran realmente unos conocedores pues minuciosos, detallistas de toda la Sagrada Escritura, ¿no? Se las sabían de memoria, ¿ya? Se las sabían de memoria. Conocían perfectamente las profecías, especialmente con respecto al Mesías, al Salvador. Entonces, de alguna manera Dios les hace conocer. Por ejemplo, ayer veíamos cómo los Reyes Magos llegaron a Jerusalén guiados por un elemento de la naturaleza, una estrella. Es decir, un elemento de la naturaleza les abre el horizonte, la perspectiva para buscar al nacido Rey de los judíos. Pero cuando esa estrella se oculta, también dentro de toda la pedagogía y la infinita sabiduría de Dios, esa estrella se oculta. ¿Qué hacen estos hombres? Van a preguntar donde van a tener respuesta, que es al rey de Jerusalén, el rey de los judíos, Herodes. Herodes pregunta a los especialistas en Sagrada Escritura. Los especialistas, por lo que nos cuenta San Mateo, saben perfectamente de toda la tradición que venían trayendo y las profecías, saben que el Mesías va a nacer en Belén,
e incluso le indican. Pero uno se pregunta ahora, ¿y por qué no se dieron cuenta ellos cuando Dios se los estaba poniendo en bandeja? Efectivamente, le estaba dando todas las señales, todo, porque incluso esto no lo vimos ayer, pero ellos fueron guiados por una estrella. La estrella, la profecía de la estrella, la sabían perfectamente los judíos, conocían perfectamente esa profecía. Esa profecía viene desde el siglo XIII antes de Cristo, más o menos hacia el año 1250. ¿Qué había pasado? El pueblo de Israel, ya convertido en pueblo de Dios, porque ya Dios había hecho una alianza con ellos en el Sinaí, y estando caminando pues 10, 20, 30 años por el desierto, se acercaban ya a la tierra prometida, a lo que es Palestina, ¿no? Y entonces llegan a un último pueblo, a Moab, ¿no? Moab, y el rey de Moab va a pedirle a una especie de mago, también y de la zona de donde salieron los reyes, pero estamos hablando de 1200 años antes, le va a pedir a ese mago, a ese hechicero, que se llamaba Balaam, que los maldiga, que maldiga a ese pueblo que iba a invadir su tierra para pasar hacia Palestina. Y aquel hombre efectivamente se encaminó para maldecir al pueblo de Israel, pero en ese camino ocurrieron varias cosas, entre otras que su burrito o su burrita le habló a aquel hombre. Es un suceso que está en la Sagrada Escritura. Uno busca el libro de Números, que forma parte del Pentateuco, capítulo 23, 24, y ahí está narrado todo eso. Entonces, este hombre, en vez de maldecir al pueblo de Israel, lo termina bendiciendo con unos oráculos, es decir, con una especie de profecías. Uno de esos oráculos, una de esas profecías va a decir: lo veo, pero no es ahora, lo diviso, pero no está cerca. Una estrella surge desde Israel y un cetro se levanta desde Jacob. Desde ese momento, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, incorporó a la aparición del Mesías la aparición de una estrella, que cuando el Mesías iba a aparecer, entonces iba a estar precedido por una estrella. A partir de ese momento, tanto es así que a David se le identifica con la estrella, la famosa estrella de David, y recordarán, bueno, un suceso nefasto, en la Segunda Guerra Mundial. Los judíos estaban marcados con una estrella, ¿no? Les ponían ahí para que se identifiquen como judíos, ¿no? Pero en todo caso, cuando los magos se presentan a Jerusalén, efectivamente los especialistas en Sagrada Escritura le van a decir que es en Belén, ¿no? Pero tienen todos los datos. Los magos le dirían: nos venía guiando una estrella, ha desaparecido, no tenemos cómo continuar. Venimos a preguntarle a ustedes son los conocedores de esta profecía, y le van a decir efectivamente que nace en Belén. Entonces, sí. Así es, Padre, pero hasta hoy en día Dios también se sigue manifestando muchas veces a los más humildes. A veces quizás son personas que no tendrán pues unos estudios pues súper profesionales, ¿no? De repente con tantas, de repente títulos y grados y todo. Y a veces de repente cuando estamos en ese mundo, como que se nos llena la mente de otras cosas y nos impide ver quizás a Dios, ¿no? Tal como es, cómo se manifiesta. Y sin embargo a veces vemos personas muy humildes, muy sencillas, ¿no? Con trabajos ordinarios, que están de repente como amas de casa, agricultores, de repente sí, ¿no? Y que sin embargo tienen esa fe más intacta que muchos que de repente puedan tener todos esos cargos, por decirlo así. Así es. Efectivamente, Dios sigue mostrándose, dándose a conocer a todo el mundo, y como lo acaba de decir, muchas veces la sencillez, la humildad le capacita a las personas a estar más abiertos a Dios, y Dios también corresponde pues dándole una fe más fuerte, más grande, ¿no?
Sí. ¿Qué debemos aprender de los pastores? ¿Cuál sería de repente el mensaje, así como el día de ayer sacamos mucha enseñanza, ¿no? De la actitud de los sabios, porque ellos, miren, a pesar de ser pues personas entendidas, ¿no? O sea, se dejaron doblegar ante el poder divino de Dios, ante la manifestación de Dios hacia ellos, bueno, pues y jugaron un papel muy importante dentro de todo este acontecimiento tan grande como es el nacimiento del niño Dios. ¿Qué podemos nosotros rescatar de los pastores? Sí, veníamos comentando y no hemos comentado más que una sola palabra, que es la alegría, porque eso es lo que le empieza diciendo el ángel. Les comunico una gran alegría. Hoy en Belén les ha nacido el Mesías, el Señor, el Salvador. El ángel en 4 palabras les da los títulos y esas 4 palabras las podríamos desarrollar por mucho tiempo. Primero hemos dicho alegría, les comunico una gran alegría. Eso es lo que trae Dios, eso es lo que trae Jesucristo. Les ha nacido el Salvador. Apenas nacido, ya lo presenta como Salvador. Pero eso nos remite que nos va a salvar con su pasión, muerte y resurrección. Otra vez la sombra del sufrimiento, del dolor. Eso también es camino para el ser humano. El ser humano a lo largo de su vida, desde ese marco nacimiento y muerte, necesariamente pasa por el sufrimiento. Cuando le dice, les comunico un Salvador, que les ha nacido el Salvador, les está diciendo todo eso. Les dice, les comunico el Mesías, que ha nacido el Mesías, es decir, aquel que Dios había prometido. Por lo tanto, con esa sola palabrita, el ángel está hablando de una historia de cientos y miles de años. Y va a decir también Señor. Con la palabra Señor le está diciendo que aquel niño es Dios, es dueño, es Señor precisamente, dueño, soberano de todo. Y sin embargo, no tiene dónde nacer más que en un establo. Ese le está diciendo. Entonces, la humildad, la sencillez, y además le indica, le da unos datos para que lo reconozcan. Pero ¿cuáles son esos datos? Van a encontrar a una mujer con un niño en brazos, envuelto en pañales y recostado en un pesebre. ¿Hay algo extraordinario en esos datos? Pues no hay nada. Precisamente eso es lo extraordinario. Lo extraordinario porque ya los pastores han entendido perfectamente que están ante el Mesías, que están ante Dios hecho hombre. Pero cuando el ángel le dice que van a encontrar a una señora o a una jovencita con un niño en sus brazos, envuelto en pañales y recostado en un pesebre, ya entonces podríamos decir que para ellos, que están capacitados desde la humildad, desde la sencillez, desde la carencia, entienden perfectamente. Es la señal más clara de la presencia de Dios para ellos y nos lo ha transmitido a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios muestra su poder y su fortaleza en la debilidad. Esa es la señal de Dios, porque para Dios sería facilísimo mostrar su autoridad como a veces hacen los políticos, ¿no? A base de gritos y de fuerza, de leyes, ¿no? Pero Dios no es así. Acuérdense lo que le dijo a San Pedro: tú piensas como los hombres, no como Dios. Este es el pensamiento de Dios, ¿no? Mostrar su poder en la debilidad. Eso quiere decir que en estas fiestas navideñas, Padre, tendríamos que también rescatar esa actitud de los primeros que adoraron a nuestro Señor, la actitud de humildad, sencillez y alegría, a pesar de repente de las múltiples situaciones que pudiéramos estar viviendo. Hoy en día, usted sabe, con este tema de la pandemia que ha azotado muy cruelmente a muchas familias, no solamente por la pérdida de repente de un familiar, sino también en la pena económica, ¿no? Familias que a veces se ven ahorita pues en situaciones muy difíciles. El mensaje de Dios sería que a pesar de todas estas situaciones tengamos que tener esa actitud alegre, humilde y sencilla. Así es, eso es lo que nos están reclamando
Entonces se postran porque efectivamente ven cumplidas lo que el ángel le había dicho, exactamente igual, aunque todo fuera muy sencillo, y le rinden adoración. Quizá, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, padre, de repente quizás aprovechamos un poquito más, ya que estamos previas a la fecha, de la Navidad, y quizás nos falte el tiempo porque ya aquí hay varias actividades. Padre, también tenemos aquí, por ejemplo, la presencia, obviamente los becerritos, los carneritos, ¿no? Ya eso es parte de, Los forma pastores. parte, pues, ¿no? De todo el equipo, por decir así, de los pastores, ¿no? Pero también vemos y siempre se nos cuestiona un poco la presencia de la mula y del buey dentro del nacimiento. ¿Qué significado, qué simbolismo tienen ellos, ¿no? Dentro de toda esta historia del nacimiento del niño Dios? Sí, entonces, como vamos a ir recapitulando un poco, en una de las anteriores ediciones, les decía que todo este conjunto, todo el nacimiento, que a partir del siglo XIII, con San Francisco, empieza a representarse de esta manera, es una maravilla de evangelización, porque la tradición cristiana, la devoción cristiana, el cariño, el amor de los cristianos, ha juntado diferentes momentos contados por los evangelistas, Mateo y Lucas, cada uno en sus evangelios o en otros textos de la Sagrada Escritura, y los han juntado en todo este conjunto. No vamos a encontrar en la Biblia que se nos narre así como está dispuesto este nacimiento, la presencia de todos a la vez. No lo hay. Es como un rompecabezas. Claro, ¿no? un rompecabezas que lo han unido, ¿no? Lo han unido. Porque eso lo cuenta San Mateo, aquí lo cuenta San Lucas. Me hablaba del burrito y del buey, pues eso lo cuenta el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3, habla de cómo el buey y el asno conocen a su dueño, pero Israel no me conoce. Fíjense cómo incluso podríamos decir que está describiendo el momento del nacimiento del Señor, porque el buey y el asno en un establo, lo más probable es que estuvieran ahí, pero Israel, representado por el rey Herodes y por los conocedores de la Sagrada Escritura, que incluso indicaron que había de nacer en Belén, no lo reconocieron. El buey y el asno conocen a su dueño, pero Israel no me conoce. Lo decía el profeta Isaías, nada menos que hace unos 800 años antes de Jesucristo. Pueden coger sus Biblias, Isaías capítulo 1, versículo 1, 2, 3, y encontramos ahí esa descripción. Entonces, la piedad cristiana, la devoción cristiana incorpora al nacimiento, a toda la representación del nacimiento, a estos animalitos, Sí, ¿no? bueno, también tengo conocimiento que, por ejemplo, es otra versión, no sé si de repente me pueda aclarar esa duda. El buey y la mula en esos países orientales también en muchos lugares son considerados como divinidades, ¿verdad? Entonces alguna vez escuchaba decir de que estos animalitos, o sea, se podía considerarlos que ante el niño Dios también se doblegaba, aunque mucha gente, de acuerdo a la cultura, ¿no?, de esos pueblos, se doblegaban ante ellos, pero ellos se doblegaban ante el niño Dios. Sí, sí, efectivamente. Más exactamente en la zona de la India es donde la vaca, ¿no?, las reses son consideradas divinidades, ¿no? Divinidades. Efectivamente se puede también sacar ese pensamiento, ¿no?, de cómo ellos también se rinden ante nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y para aclarar, es buey, no es vaca, porque claro, es un buey. siempre en el nacimiento,
los colegios generalmente siempre nos Sí. suele suceder. Pinten a la vaquita y al burro. Sí, así Pero es. sin embargo no es vaca, es un Es buey. un buey, ¿No? Y ¿no? el buey Es un padre buey. en adelante también va a haber una cierta, de repente podríamos llamarle analogía, semejanza, algo con relación a la vida de Cristo. En algún momento nuestro Señor Jesucristo habla del yugo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo porque mi yugo es suave y ligero, ¿no? Mi carga es suave y ligera. Efectivamente, al buey todos los agricultores conocen muy bien, aunque quizá de repente ya no se le use tanto con todos los medios tecnológicos que hay ahora, pero hasta hace no muy poco se le colocaba al buey el yugo, o de repente a dos bueyes, ¿no? A dos bueyes el yugo, un aparato de madera sobre el cuello de los bueyes para que vayan tirando, jalando el arado y con el arado vayan rompiendo la tierra, vayan ablandando, ¿no? la tierra para luego pues, sembrar, ¿no? Entonces nuestro Señor va a hablar del yugo, carguen con mi yugo, ¿no? Carguen con mi yugo, como el buey o los bueyes cargan con el yugo. Es un peso, sí, necesario, pero para poder trabajar la tierra. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo habla también de que nosotros debemos cargar el yugo que Él nos pone. Ahora, Él dice que ese yugo es ligero, que en vez de suponer una carga, más bien nos alivia a nosotros. Entonces, ¿qué será ese yugo que más bien en vez de pesar, alivia del peso que uno lleva? Pues lo que Jesucristo pone sobre nuestros hombros son, por ejemplo, los sacramentos, los mandamientos que Él los espiritualizó, las bienaventuranzas, todas sus enseñanzas, su vida, todo eso es, en cierta manera, una pequeñísima carga, pero cuando uno lo carga, uno acude, por ejemplo, al sacramento de la confesión, a la Santa Misa, a la Eucaristía, uno sale más aliviado con esa carga que con el peso, ¿no? Entonces, por Sí, eso. cierto, porque es evidencia y justo, bueno, ustedes saben que nosotros llevamos en la clase de catequesis y siempre la experiencia de los niños y que nos satisface a nosotros porque sabemos que esa es una manera también de que hemos contribuido a aligerar esa carga, porque la experiencia siempre de los niños es, Miss nos llaman ellos, bueno, dicen Miss, he entrado allí con una tormenta en mi cabeza, pero cuando he salido, ¿cómo he salido ligero? Dicen ellos, ¿no? Así es. Y esa experiencia es justamente lo que usted dice, ¿no? De que el acercarse a los sacramentos, vivir los mandamientos, que aunque parece para muchos, de repente son como más bien sogas, ¿no? Que ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer lo otro? Pero sin embargo, cuando uno lo vive con fe, con la humildad de los pastores, con la sencillez y también con la sabiduría, ¿no? Lo aplica dentro de su vida, eso aligera, ¿no? Padre, y la mulita, el buey, la mula, el asno, como le podemos llamar, también va a formar parte en adelante de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y lo narra en varios pasajes bíblicos. Así es, uno de esos pasajes es el momento en que entra triunfalmente a Jerusalén. Nuestro Señor, lo narra también San Mateo, manda a sus apóstoles, a un par de sus apóstoles, que traigan un burrito que está amarrado seguramente pues en una casa, ¿no? Al frente de una casa o en el corral de alguien pues de su dueño. Y si a alguien le dicen, ya les advierte nuestro Señor, si alguien le dice ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Y efectivamente pues entra montado en un burrito. Y le aclaman, le ponen ramas, tela, ¿no? Para que pase por ahí,
lógicamente es por el Señor, ¿no?, que va pasando. Pero toda esa descripción está en el Antiguo Testamento. Está en algunos de los libros. Ahorita recuerdo, por ejemplo, Zacarías, y luego pues en las narraciones de los reyes, el rey David, por ejemplo. Y es que cuando en el reino de Israel ya pasaba un rey y entraba otro rey, pues todos los actos que hizo nuestro Señor, eso es lo que hacían los reyes. El asno era un animal real, o sea, no era real, no era de la realeza el caballo, por ejemplo. No, el asno era el animal real, es decir, sobre el que el rey, únicamente el rey, podía subir, ¿no? Entonces, y toda esa descripción que hace San Mateo, traigan el burrito, nuestro Señor se monta en el burrito, pues entra la gente que le pone las ramas, eso es lo que hacían con los reyes cuando tomaban posesión. Nuestro Señor Jesucristo estaba presentándose como Rey de Israel. Hay que saber eso porque a veces uno lee y no se entera, ¿no? Y sin embargo, claro, y sin embargo toda la narración es Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Y la gente lo sabe, la gente en ese momento, porque eran conocedores de todos estos datos que para nosotros, pasados 2000 años, ya no lo sabemos. Sin embargo, eso es, ¿no? Y como último personaje, siempre en el nacimiento, nunca falta, y a veces hasta le ponemos, ¿no? Buscamos lo más grande, lo más chiquito, de alguien que saca pecho ahí, está diciendo, me falto yo. El gallito. ¿Por qué ponemos un gallito en el nacimiento, padre? Sí. Bueno, entre otras cosas, es suponer que entre los pastores, pues, tienen sus animalitos y no faltaría un gallito por ahí. Pero además recordamos que a San Pedro se le relaciona, no es que se le relacione, sino que lo dicen expresamente en los santos evangelios, y además dicen que nuestro Señor le advirtió a Pedro, cuando tú me hayas negado antes que me niegues, que el gallo cantará antes que me hayas negado 3 veces. Es decir, es como un recordatorio, y aquí nuevamente nos encontramos con cómo se relaciona el momento del nacimiento con el final de nuestro Señor, ¿no? La piedad cristiana ha relacionado esos dos momentos poniendo ese gallito allí, que recuerda, por un lado, la debilidad de Pedro, pero luego también la humildad de Pedro que pide perdón y nuevamente recibe pues el encargo del Señor de dirigir, de gobernar a toda la iglesia, ¿no? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿no? Y además, pues que nos recuerda también, por lo tanto, ya el misterio pascual, la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor. Ay, qué bien, padre, qué bonito, mire, estos 3 animalitos que nos recuerdan mucho de lo que es nuestra vida cristiana. Hoy en día, por ejemplo, la importancia de vivir los sacramentos, los mandamientos, la asistencia a la Santa Misa, que nos ayuda bastante a aligerar, como dice usted, padre, esa carga que quizás nos llenamos de todos los días, porque es producto pues del trabajo, de la convivencia, pero sin embargo cuando estamos pues cerca a Dios, esas cosas como que lo podemos manejar, El burrito también, de igual manera nos hace recordar que estamos pues no ante un niño común y corriente, estamos ante un rey celestial que ahora se va a hacer presente en este nacimiento. Y también el gallito, que como Pedro, muchas veces también en nuestra vida diaria, a veces de repente por el entorno, podemos negar a Dios, podemos negarlo, no digamos decir no creo en Dios, sino que nos dé vergüenza de repente hablar de Dios en un círculo familiar, ¿no? Entonces, o sea, esas situaciones nos hacen recordar estos animalitos. Entonces, la importancia de colocar cada elemento dentro de nuestro nacimiento, que no sea solamente pues de llenar el nacimiento, y que yo tengo muchos animales, que mientras más grande sea mi nacimiento, bueno, va a estar más bonito, ¿no? Sino que cada objeto que coloquemos tenga una significatividad, y nos recuerde justamente que Jesús
es el Rey, que Jesús ha venido para podernos dar alegría, para podernos de repente también reconocernos que somos también necesitados de Dios, que necesitamos que Dios nazca en nuestro corazón verdaderamente para poder combatir tantos males que hay en el mundo, empezando por nuestra familia, la desunión a veces que puede ocurrir, la incomprensión, la falta de comunicación. Y cuando Dios esté presente allí se notará la diferencia, ¿no, Padre? Así es, así es. Muy bien. Bueno, entonces, para ir cerrando, para ir terminando esta sesión, yo creo que, como pueden darse cuenta, vamos de a poquitos, pero el objetivo es que todos estos personajes, fundamentados en la misma Sagrada Escritura, en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Santos Evangelios, y algunos como el burrito y el buey, pues en el Antiguo Testamento también, todos de alguna y otra manera están reconociendo a Jesucristo recién nacido como Rey, como Salvador, como el Mesías. Lo reconocen los reyes, lo reconocen los pastores, los animalitos también con su presencia, y por lo tanto nos estamos acercando a lo que es el centro de la Navidad. Primero veremos algo de San José y la Virgen Santísima, también del ángel, para después centrarnos en nuestro Señor. Pero eso ya lo veremos. Ya lo veremos, quizá mañana no vamos a poder, pero el día 23, que es el miércoles, volvamos con otra sesión. El día 23 sí. Y de ahí podemos volver el día 25. 25, sí. El día 25 estaremos también transmitiendo nuevamente, sí, para cerrar ya con el nacimiento del niño Dios. Un adelanto, sí. Y es que el pesebre, que lo toman la mayoría pues como un elemento más y sin embargo tiene una significación muy grande, muy profunda. Ya lo veremos, lo dejamos ahí en expectativa, en suspenso, pero tiene un grande. Sí. Entonces nos estamos despidiendo hasta el día 23. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una bonita tarde. Padre, su bendición. Muy bien, entonces vamos a terminar como todos estos días con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y cada una de sus familias. Muchas gracias.